Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida al canal YouTube de Cabildeo Digital. Hoy hablaremos de un negociado devastador. Hablaremos de los biocarburantes. Es un tema que voy a abordar en 2 notas y esta es la primera de ellas. Se trata del diésel renovable que los técnicos, los especialistas la conocen como HVO. Le cuento que el presidente Luis Arce y su hijo Marcelo Arce son los promotores de la construcción en Santa Cruz de una planta de diésel renovable que usará ingentes cantidades de aceite de cusi, totaí, eventualmente soya y de otros productos agrícolas. Tendrá consecuencias devastadoras en el medio ambiente, dejará millonarias pérdidas en las cuentas fiscales y apunta a tomar el control de la agroindustria cruceña. Con este proyecto que se va a llevar adelante, estamos cumpliendo esa promesa electoral de tener una producción de diésel renovable, de diésel ecológico. Este proyecto es ilegal. Está prohibido por la Ley 300. Es la ley de la madre tierra. Y por otra ley, la 1098, que solo autoriza producir y usar agrocarburantes como aditivos para la gasolina y el diésel, aditivos como el etanol, que deben ser producidos de acuerdo a procedimientos químicos que son específicos en esta ley 1098. A pesar de su ilegalidad, esta planta de diésel renovable HVO ya está presupuestada en los gastos de inversión del gobierno con $300 millones que saldrán del Tesoro General de la Nación. Además, está mencionada en la ley maldita, la 1407, el Plan de Desarrollo Económico y Social, el PDES, que instruye modificar las leyes para poner en marcha este proyecto. Y atención, todo indica que el gobierno ya tiene al proveedor de la planta, la empresa francesa Axens. Se trata de otra inversión pública sin justificación económica, como lo fue la planta de fertilizantes de Bulo Bulo, sin los estudios previos de rentabilidad y de impacto ambiental. Ni siquiera se sabe si contará con la materia prima suficiente, tal como ocurrió con el ingenio azucarero de San Buenaventura, que también costó $300 millones y que nunca funcionó. Las grandes cifras electorales. En septiembre del año 2020, el entonces candidato presidencial Luis Arce Catacora promovió la construcción de 2 plantas de diésel renovable a partir de aceites vegetales o grasas animales e hidrógeno. El producto es llamado HVO, aceites vegetales hidrotratados. Una planta, según la promesa, debía construirse en Cochabamba y la otra en Santa Cruz. La inversión prevista llegaba a los $2.000 millones destinados a la construcción de las 2 plantas y $300 millones para el cultivo de la materia prima. La producción iba a llegar a los 1.200 millones de litros de biocombustibles por año, una cifra enorme, según registra Página 7. ¡Eureka! El problema de la importación de diésel y el cáncer de la subvención, males que azotan las finanzas del país, estaban resueltos. Sin embargo, la oferta electoral de Luis Arce no tenía
ni tiene sustento técnico y menos un estudio de factibilidad. Ya en su condición de presidente, Arce redujo significativamente el tamaño de este proyecto. La danza de los millones. El hecho es que un mes después del primer anuncio, la cifra proyectada de inversión cayó a $800 millones, de 2.000 a 800 millones de dólares. Cada planta debía costar 250 millones de dólares y se mantenían los mismos 300 millones de dólares para los planes agrícolas como la reforestación y otros, según publicó plurinacional.info. ¡Qué bueno! La inversión bajó en 1.200 millones de dólares. ¿Fue un error de cálculo de solo 150% o qué? Las cifras siguen cambiando y cambiando. El 25 de enero de este año, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, redujo la promesa a la mitad y anunció que solo se iba a construir una planta y que su costo ascendía a los 279 millones de dólares con una producción estimada de 12,000 barriles al día, según publica Mercopress. Sin embargo, viendo a detalle, el presupuesto de una sola planta aumentó en 29 millones de dólares, de 250 a 279 millones de dólares. Además, borraron de un plumazo la promesa electoral de construir una planta en Cochabamba. La que se mantiene está proyectada para Santa Cruz. Disminuyen en un 25% la capacidad de producción. En efecto, el 3 de marzo, 36 días después, el mismo ministro, en declaraciones al periódico La Razón, bajó las metas de producción. Indicó que la planta producirá solo 450 millones de litros al año, equivalente a 9,000 barriles al día. Eso significa una disminución del 25%. Bajaron de los 12,000 barriles anunciados en enero a solo 9,000 barriles día. Mantuvo el costo de la planta en 279 millones de dólares, monto que lleva un sobreprecio, ya lo dijimos, de 29 millones de dólares. Sube el sobreprecio. Lo interesante es que el pasado 8 de noviembre, mientras se iniciaba el paro indefinido en el país, el presidente Arce, en su discurso anual en la Asamblea Legislativa, anunció que uno de los logros de su primer año de gobierno era la planta de biodiesel, que iba a costar 300 millones de dólares para producir 9,000 barriles al día. ¿Qué? Como si nada, el costo de la planta HVO subió en 50 millones de dólares. Primero 250, luego 279 y luego 300 millones de dólares. Si no tienen un estudio de factibilidad, uno se pregunta, ¿de dónde sacan estas cifras? Parecería que la fuente es la empresa que montará la planta. El gobierno todavía no sabe si esta planta será rentable. No sabe si contará con toda la materia prima que necesita, pero sí sabe desde la campaña electoral qué empresa montará la planta. La Axens. Marcelo Arce, hijo del presidente y ejecutivo de YPFB, viajó a Francia, invitado por la empresa Axens, fabricante de plantas de biodiesel renovable, las HVO. Axens le pagó los pasajes, viáticos y estadía. ¿A qué acuerdo llegaron? Lo
concreto es que este proyecto, siendo ilegal, fue promovido por Arce en la campaña electoral del año 2020 y es el proyecto estrella de su gobierno. Ejemplo, dicen, de un modelo de industrialización y sustitución de las importaciones. Marcelo Arce ha sido el impulsor desde la gerencia de proyectos de YPFB, de donde últimamente fue transferido a la empresa Chaco YPFB, con el fin de opacar su directa participación y muy posible adjudicación a la empresa Axens. Marcelo Arce, en el año 2011, cuando su papá era el ministro de Economía, fue contratado por YPFB con un sueldo súper modesto, 3.000 bolivianos al mes, como encargado de los almacenes de YPFB. En el año 2014, el presidente de YPFB, Carlos Villegas, que en paz descanse, denunció el robo de 146 llantas de los almacenes Villaluz y denunció a Marcelo Arce y a otros 2 funcionarios como los presuntos responsables de ese robo. A pesar de la gravedad de esta denuncia nunca esclarecida, Marcelo Arce ascendió hasta la gerencia de proyectos, lugar estratégico para promover las plantas de HVO. 2 millones en consultorías. El pasado 4 y 12 de noviembre, YPFB recibió propuestas de empresas extranjeras para realizar 3 consultorías que costarán $2 millones para la factibilidad de 3 tipos diferentes de plantas. Está esta planta de diésel renovable, la HVO, la de diésel sintético, esta es para llantas, plásticos y aceites usados, y la tercera planta para biodiesel, o llamada también FAME. Se entregaron las propuestas el 12 de noviembre. En otras palabras, cuando la planta de HVO ya está en el presupuesto general de la Nación, YPFB recién contrata los estudios de factibilidad. Un gasto que, sin embargo, le podría servir de justificativo. YPFB podría comparar en el público, frente al público, las 3 opciones. Y sin duda la mejor será la primera, es decir, el diésel renovable, HVO. Se contratará una consultoría sobre el biocarburante que está prohibido por ley. Es como estudiar la factibilidad de una planta de cocaína. Despilfarro y tragedia. Es probable que el costo total de este proyecto llegue a los $2.000 millones que Arce anunció en su campaña. De momento solo se habla de $300 millones para la planta HVO que mezclará los aceites de origen vegetal con hidrógeno. Pregunta, ¿de dónde saldrán los aceites y de dónde el hidrógeno? Cada elemento requiere de una planta por separado que además demandarán gas natural, carburante que está en declive. Entonces, es un proyecto con al menos 3 plantas y la de hidrógeno requiere de técnicos altamente especializados. Otra opción es la importación. Carísimo e innecesario porque los ingenios azucareros de Santa Cruz ya están produciendo etanol, permitido por la Ley 1098, que sirve de aditivo a la gasolina. Pero YPFB no quiere usar esa producción, que también es industria nacional, y sustituye importaciones. Con ese etanol cruceño y los $300 millones que se gastarán en la planta de HVO, se pueden hacer 4 plantas de biodiesel etílico legal, cuya producción podría ser usada como aditivo al diésel importado. Pero no, los Arce quieren las plantas de HVO. 1 millón de hectáreas.
También se habló de usar otros $300 millones en el cultivo de productos agrícolas que, en vez de ir a la canasta familiar, se convertirán en carburantes. No dijeron, sin embargo, cuántas hectáreas van a necesitar para producir esa materia prima que necesitan. Expertos en biodiesel dijeron a Cabildeo Digital que en Santa Cruz los productores de soya utilizan 1 millón de hectáreas para producir 400 millones de litros de aceite al año, que es una cantidad similar a la que demandará esta planta de HVO, y que si el gobierno no quiere acaparar toda la producción nacional de aceites comestibles, tendría que ampliar la frontera agrícola a otro 1 millón de hectáreas para abastecer a esta planta de diésel verde. Estamos hablando de un desastre ambiental con incendios y deforestación masiva. Por otro lado, cultivar sobre semejante extensión toma algunos años. A los agroindustriales cruceños les costó 40 años. Y entre tanto, ¿qué hará el gobierno? ¿Mantendrá cerrada la flamante planta? ¿Tendrá que importar aceites? ¿O bien obligará a los productores de oleaginosas de Santa Cruz a entregarle su producción? Cualquier opción es una aberración económica. ¿Y todo esto para qué? Para producir, si es que llegan a producir, un biocarburante que costará 4 veces más caro que el diésel de petróleo ultra bajo en azufre, según la consultora especializada SIP Global Platts. ¿Cuál es el propósito de este sinsentido? Dejando de lado el incentivo del 10% por el aval político, la única explicación que justifica políticamente este proyecto es poner fin a la hegemonía económica de los agroindustriales cruceños. Estrategia que comenzó con la compra de la empresa exportadora de soya Gravetal, gracias al dinero de la estatal venezolana PDVSA. No se trata de una planta, sino de un proyecto que encaminará a Bolivia por la senda del desastre chavista. Y aquí pongo fin a esta nota. Les agradezco mucho por su tiempo y les ruego que estén pendientes del segundo capítulo, la segunda parte de este tema, los biocarburantes. Hasta entonces. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.